Bendiciones, bendiciones hoy y siempre en tu vida y en la mía. Hoy. Hoy quiero hablarte en las evoluciones de las finanzas a través de las diferentes etapas de la historia, de las dispensaciones. Quiero hablarte de ello, ya que el mundo ha venido evolucionando. Vemos lo que es la evolución industrial y toda su etapa, ferrocarriles, vemos todo ese tiempo de evoluciones que a través de todos estos años se ha venido desarrollando. Y bueno, los diferentes brincos que ha tenido el mundo a través de la evolución y con ello las reformas económicas. Hoy día ya tenemos una reforma de desarrollo tecnológico ya a nivel mundial y vemos el despliegue tecnológico que ha llevado a todo esto. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido un desarrollo y que no se detiene cada día. Hoy día ya tenemos satélites en el espacio, hoy día ya tenemos información científica más detallada acerca de nuestros genes. Hoy día vemos un desarrollo científico cómo tener a través de los medicamentos una mejor calidad de vida. Que, por ejemplo, en la época de Cristo no se tenía, había mucha carencia. Incluso los hombres de esa época duraban un promedio más o menos máximo 40, 45, máximo 50 años. Vamos a hablar de la población promedio, justamente por el tema médico, el tema sanitario, y los hombres y las mujeres morían antes de tiempo. Había muchas enfermedades, lepras por ejemplo. Había muchas enfermedades de ese entonces. Incluso un leproso en la época de Cristo, cuando iba a entrar en una aldea, tenía que anunciar el nombre lepra y a voz en cuello. ¿Para qué? Para que las personas no pudieran estar cerca de ellos. ¿Sabía usted eso? Tenía que anunciarse que esa persona iba por algo muy puntual, porque los leprosos de esa época estaban resguardados en un lugar. Había una comunidad de este tipo de personas. Y por eso siempre le doy esos speech de cómo era el tema de las finanzas, de la economía de esa época. Recientemente les hablaba de la economía del templo, del pueblo de Israel. Eso era una economía que el pueblo de Israel tenía. Pero tenemos que recordar que en esta época, en esta dispensación de la época de Cristo, estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Usted no ha escuchado decir que todos los caminos conducen a Roma, y es cierto, porque Roma en esa época hizo caminos en su imperio, en ese desarrollo, hizo caminos en todo lo que podía conquistar Roma a su vista, en su territorio, lo hizo. Lo hizo con gran éxito el Imperio Romano. Y el pueblo de Israel, en esa época, en Judea, en toda esta zona, estaba bajo el yugo del régimen romano. Y por eso vemos aquella experiencia de Poncio Pilato. Era un empleado de Roma. Era una economía que se había posicionado en todo ese territorio bien grande a través de las guerras. A través de las guerras. Por eso es que vemos estos conflictos que hay hoy día, esos conflictos de territorio, por ejemplo, eso que está pasando allá, una guerra entre una misma región, un mismo idioma, entre Ucrania y Rusia. Una guerra de ellos mismos, de hermanos que hablan el mismo idioma, que tienen la misma idiosincrasia, que tienen la misma cultura, y vemos este problemón que le ha aplicado a otros países, le ha traído problemas económicos a otros países aliados en la OTAN, y que ahora Estados Unidos se lava las manos. Se generó un conflicto allí que, a mi manera de ver, quizá
por falta de diploma, de los representantes en la diplomacia se manejó muy mal. Y ahora se están viendo las consecuencias. Consecuencias que a través de una situación del gas, ahora Europa, su economía, Alemania, su economía, Italia, su economía y los mismos Estados Unidos están sufriendo el impacto de esto por el tema del gas y del petróleo. Entonces vemos que las guerras, que está anunciado en esta palabrita que está aquí, guerras y rumores de guerra. Eso lo dice el libro de Mateo 24, guerras y rumores de guerra. ¿Por qué? Porque hay un tema con el tema del poder, el poder económico, del poder del expansionismo de estos países que a través de la historia, en las diferentes etapas, han dejado una estela de sangre en sus conciudadanos. Entonces vemos que hoy día tenemos ahora una guerra tecnológica de los países, una guerra de espionaje. Ya pasó la Guerra Fría y ahora vemos en qué se ha transformado la Guerra Fría, en una guerra real. Ahora tenemos también la guerra cibernética a través de los desarrollos que han hecho algunas personas, algunas empresas. Incluso en los Estados Unidos hace como 1 año, 2 años atrás hubo una intervención del sistema tecnológico y los Estados Unidos se vio afectado en el suministro de gasolina porque hubo una intervención en la plataforma tecnológica del gobierno americano. Eso lo vio, eso fue noticia. Y eso es que es una economía. Entonces, vamos avanzando conjuntamente con ella. Hoy día para usted sacar un pasaporte para temas de impuestos o cualquier otra solicitud, se hace aquí a través de una plataforma tecnológica, a través de la banca finanzas, una transición, unas transferencias, unos depósitos. Vemos lo que es el desarrollo tecnológico y de ahí venimos. Mi empresa Freight Technology, maneja las diferentes capas de la red, la parte de seguridad, la parte de voz, datos, video, internet, infraestructura, la parte de networking. Manejamos esto con varias empresas. Aprovechamos justamente de asociarnos en Venezuela con varias empresas que tienen muchos años. Por ejemplo, con Telcel de Venezuela, una empresa que tiene 70 años, un integrador en todas estas áreas que estamos conversando. Y venimos hablando también con otras empresas, por ejemplo con CyberSys, un proveedor de internet, un ISP que tiene muchos años en Venezuela, que te ofrece servicios de internet dedicados, servicios de datos para las VPN, para los servicios de videoconferencia entre una intranet de una misma empresa. Eso lo venimos haciendo con CyberSys, que por cierto tienen productos en la nube bien interesantes. Se los recomiendo. Les recomiendo que entren al portal de CyberSys y vean todo lo que ustedes pueden como empresas desarrollar, tener en la nube. Y con CyberSys manejamos todos estos servicios de seguridad, telefonía, internet, toda la parte de firewall, para que tu empresa esté blindada en este aspecto. Y lo manejamos a través de la nube. De esto entra a la portal de CyberSys. Por eso queremos hablar de las nuevas economías. En la época de Cristo había una economía. ¿Cuál es la economía principal que manejaba el pueblo de Israel? La economía del templo. ¿Se acuerda que yo le hablaba del templo? De esos templos que ellos se sentían orgullosos y de la cual Cristo le dije, mira, estos templos van a desaparecer, y así fue. El pueblo de Israel insistió en que construirle al Creador, en este caso a Yahshua, al Padre Celestial, templo, de la cual mismo Padre Celestial dijo, tú me vas a construir un templo, si la tierra más bien es estrado de mis pies. Imagínense usted construirle un templo al Creador para que habitase allí. Y Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, lo dice en la misma palabra. Lo recalca incluso Pablo en el Nuevo Testamento. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en este cuerpo. En este cuerpo.
ahí es donde habita el Padre Celestial. Por eso es importante dejar eso claro. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Y cuál era la economía de ese entonces? ¿Cuál era la economía? La economía era la del templo, en el caso del pueblo de Israel, que estaba sumido al imperio romano. Y en ese templo, como yo les he dicho, había unos oficios, había una fiesta, había unas tradiciones de ese templo. Y bueno, ya yo les comenté en un video anterior la mercadería que se hacía en ese templo. Incluso una vez el Padre Celestial le mostró a uno de sus profetas cuando ese templo, lo que administraba en ese templo, los levitas, y bueno, y Dios le dice al profeta, mira, asómate por un huequito que te voy a mostrar para que tú veas las abominaciones que hacía este sistema religioso en ese templo. Eso se lo mostró un profeta, búsquelo, ahí está. Adorando a cosas extrañas, a soles, a reptiles, cosas que, bueno, y era el pueblo que tenía la información de primera mano para esa época. Ya hoy día no. Ya hoy día la información de la palabra, de los 66 libros que están en las Sagradas Escrituras, ya usted y yo lo podemos leer. ¿Y quién le va a revelar todas estas cosas? El mismo Cristo lo dijo. El Espíritu Santo, el Rey Jacob. Ese es el que se encarga ahora de revelarte a ti y a mí las cosas. A través de la palabra, que es el pensamiento del Padre Celestial, y a través de sueños y visiones. Bueno, Dios ha tenido en toda dispensación, en toda época, cómo revelar su palabra. Por eso es importante decirle a los amigos que la palabra está allí para darnos una libertad verdadera, una amplitud verdadera. Como este servidor lo ha dicho, si el mundo tuviera la mente de Cristo, de Yahweh, de Yahshua, mejor dicho, el mundo fuera otro. Y esa fue la información que se resguardaron, que ha guardado el sistema religioso por alguna razón, porque ni siquiera lo aplica. Usted ve que el sistema religioso tiene un conflicto de interés, de verdades y doctrinas, y esto no es. Eso no es. A Cristo, que era una profecía anunciada, lo crucificaron porque no entendieron sus palabras. Creyeron que el Mesías de esa época venía para liberar al pueblo de Israel bajo el yugo que estaba sometido el pueblo de Israel. Y cuando Cristo comenzó estos milagros, grandes milagros, bueno, el pueblo de Israel pensó que este era su libertador, una equivocación. Por eso es que Cristo le hablaba en parábolas a esa gente. Porque no entendía, su corazón era un corazón duro a servir. Por eso yo invito siempre a la gente a comparar peras con peras y limones con limones. Por eso quiero dejarte esta indicación de hoy, de la economía. ¿Cómo están tus finanzas hoy? ¿Cómo están tus proyectos hoy? ¿Lo estás llevando a la instrucción de la palabra, en la sugerencia de la mayordomía en tu vida? ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar para los propósitos? ¿Estás haciendo pacto con el Señor para el propósito? Para ayudar a alguien, para ayudar a una fundación, para ayudar a un colegio, a unos niños con sus útiles. Estás haciendo eso como parte de tu vida, como empresario. Pon ese propósito y ya vas a ver cómo las bendiciones van a caer en tu vida y en la mía. Así que bueno, que tengas un excelente día y estamos en contacto. Feliz día, feliz tarde. Saludos.